Sus órdenes. De la sesión. ¿A alguien se le perdió el celular por casualidad? ¿No? ¿No es el mío? Ah, está bueno. La chica que va a presentarse ya. Ah, y puede muy concisas con los 15 minutos, por favor. Ya, vamos a partir esta mesa, última mesa, diría yo, de esta jornada, porque después viene la conferencia de cierre. Y tenemos diversas presentaciones que versan sobre el proceso penal y la criminología. Nos acompaña el día de hoy Carla Guaita, también Valeria Monroy y Sofía Duper. Y tenemos 4 presentaciones. Carla va a desarrollar 2 de ellas y Valeria y Sofía la que le corresponde. Les voy a pedir también que por favor, si van a comentar o van a susurrar o algo, lo hagan en el volumen más bajo posible porque desconcentra cuando la gente está exponiendo. Con todas esas reglas, demos paso a
la primera presentación, que está a cargo de Carla Guaita. Carla es psicóloga, magíster en psicología de la Universidad de Chile, y máster en perfilación y análisis de la conducta criminal de la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación se relacionan con los perfiles criminales, los delitos violentos contra las personas, el análisis conductual forense, entrevistas y violencia en los entornos deportivos. Carla, pues. Bueno, muchas gracias por haber recibido esta ponencia. Es una ponencia que de alguna manera es importante para el instituto porque se genera en un contexto de hartas cosas positivas que están pasando. Un poco entregarles el contexto. El año 2020 aparecen fondos concursables al interior de la Policía de Investigaciones. El Departamento de Estudios, que en ese momento tenía una dotación de personal distinta a la que tiene hoy un poco, reconocen la importancia, en el fondo, de manera sincrónica con la policía, de la entrevista policial y del papel importante que tiene en los procesos investigativos. Y como esto que estamos viendo, se generan unas condiciones que son bastante propicias como para poder preguntarse qué es lo que dice la evidencia empírica a nivel internacional de cómo estábamos entrevistando y cómo se entrevista en los procedimientos policiales. Y finalmente eso tiene como resultado la publicación de esta investigación con dos profesionales más que en este momento ya no están con nosotras, que son Javiera Campla y Loreto Aldián, y la puesta en marcha de este estudio que parte de manera bien ambiciosa con una sistematización que después iba a conducir a una serie de otros procesos, pero que finalmente terminó en este momento como una primera etapa siendo la revisión sistemática. Este es un estudio que tiene características cualitativas, con alcances descriptivos, es una investigación que se basa un poco en los criterios metodológicos PRISMA para la revisión sistemática, que es fundamentalmente un estudio cualitativo que realiza análisis de contenido, pero que tiene algunas características que son súper interesantes. En primer lugar, en el fondo se hace una revisión de la web, de todos aquellos como contenidos vinculados a entrevista investigativa, tratando de buscar buenas prácticas policiales en entrevistas. Y se llega a un N de 76 trabajos. Con esos 76 trabajos, después de una serie de establecimientos de criterios de cribado, de selección, de exclusión, se seleccionan 15 trabajos, y esos 15 trabajos comprenden una serie de investigaciones de campo, investigaciones en el fondo experimentales, orientadas a abordar los procesos de entrevista policial con imputados, con sospechosos en distintos tipos de delitos. La muestra final comprende 19 artículos, pero esos 19 artículos se comprenden por 15 que se seleccionan explícitamente a partir de los 76, y otros 4 que saltan por efecto bola de nieve, ya que era literatura que estaba citada sistemáticamente en los otros artículos que estaban revisados. Todos los artículos fueron de habla inglesa, había muy poquito desarrollo científico como de habla hispana. Los artículos fueron levantados específicamente de puras revistas indexadas, de manera de poder asegurar cierto nivel como técnico. Se excluyó todos aquellos, en el fondo, documentos que apuntaban a revisiones de libros, a revisiones, en el fondo, que no hubiesen cursado con procesos como de un análisis sistemático científico en revistas que involucraron supervisión de pares, como para poder asegurar algunos criterios metodológicos mínimos. Y la verdad es que se dividieron los trabajos en dos tipos de trabajo. Todos los estudios que eran de campo, que de alguna manera lo que se hacía era analizar encuestas que habían sido aplicadas a personal policial especialista en entrevistas en distintas partes del mundo, con una vasta trayectoria en la toma de entrevistas policiales. Se revisó declaraciones específicas, en el fondo, que habían sido levantadas por personal policial en la investigación de delitos violentos. Se transcribió entrevistas policiales que habían sido aplicadas, en el fondo, por personal policial en la investigación de delitos violentos. Y, como último, como característica, hubo algunos trabajos que lo que hicieron fue evaluar la continuidad, la consistencia de las declaraciones a través del tiempo. Como estudios cuasi experimentales, el mayor número de los estudios, en el fondo, lo que hacían era hacer análisis comparativo en un contexto experimental de poblaciones en donde se exponían a las personas a delitos simulados,
ya sea en realidad virtual, en un contexto como experimental, y después se implementaban distintas técnicas de entrevista, distintos protocolos de entrevista, y se analizaban los resultados sistemáticamente para poder ver un poco cuál era la mejor estrategia para poder enfrentarse a esta situación. La revisión sistemática permitió establecer más o menos 6 grandes categorías de buenas prácticas. Las buenas prácticas, en el fondo, de menor a mayor, como en un continuo temporal, estaban orientadas a presentar cuál era la eficacia del enfoque de entrevista, cuáles eran las principales técnicas, en el fondo, de recuperación del recuerdo, de manera de poder asegurar ciertos cánones, cuáles eran las condiciones de entrevista propicias para poder obtener la mayor divulgación de información, las características de la relación que eran descritas como las más importantes, cómo se ocupaba la evidencia dentro del proceso de entrevista para que se identificara con un valor positivo y cuáles eran los principales nudos críticos asociados a esto. Entonces, en el primer módulo, en el fondo, o en la primera categoría sistemática, fue posible levantar que había un consenso en los funcionarios policiales, en el fondo, de que el objetivo principal detrás de una entrevista investigativa era poder levantar la mayor cantidad y calidad de información confiable para que la investigación llegara a un buen puerto. Y esto es un elemento que es súper relevante, porque de alguna manera, en la revisión teórica, uno podía observar que había dos grandes propuestas teóricas para abordar la entrevista. Por una parte, era un enfoque asociado a la recopilación de información, y por otro lado, había un enfoque que estaba orientado a la confesión del delito durante la toma del delito. Entonces, a pesar de que había una variabilidad importante de personas que estaban en el fondo y de policías que habían participado, todos coincidieron en eso. El objetivo principal era recopilar información que fuera relevante y significativa para poder esclarecer el delito. Y también ocurría que el mayor número de los funcionarios policiales reconocía que aquellas técnicas que tenían un mayor nivel de eficacia para poder levantar información eran las técnicas que estaban centradas en la relación. Eran las técnicas en donde de alguna manera lo que se priorizaba era el establecimiento de un rapport positivo que involucrara en el fondo el uso de estrategias de lenguaje no verbal, pero un enfoque fundamentalmente vinculado a los derechos humanos. Como un detalle importante, aparecía también que la validez y el uso de este enfoque, recopilación de información, versus una entrevista centrada en la confesión, ocurría también que, dependiendo de dónde viniera el personal policial, iba a tener una mayor adherencia a un enfoque versus otro enfoque. Que era un elemento importante, porque de alguna manera los enfoques que estaban orientados más bien en Estados Unidos y en Canadá eran enfoques que tendían a priorizar la confesión. Los enfoques y los modelos europeos y que vienen de ciudadanía eran enfoques que de alguna manera priorizaban el levantamiento de la información. Sin embargo, todos eran coincidentes en señalar que la mayor eficacia siempre estaba asociada a un enfoque centrado en la relación. El segundo gran grupo de respuestas o de contenido apuntaban al fondo a señalar cuáles eran las principales técnicas en el fondo que se ocupaban desde la psicología de la memoria para poder elicitar un buen recuerdo. Y desde ese punto de vista había claramente lo que se denomina como en la teoría como el efecto de supremacía. Hay técnicas que son mejores que otras para elicitar recuerdos. Y en esa lógica, el uso de ciertas mnemotecnias que están presentes en la entrevista cognitiva como uno de los principales como instrumentos que se ocupa a nivel mundial para poder establecer entrevistas y levantar información, había algunos elementos específicos que eran muy positivos, como la reestructuración del contexto al momento de la entrevista, con relación al recuerdo que se estaba indagando, o el uso del recuerdo como principales estrategias en el fondo de abordaje. Había algunas otras estrategias de entrevista o mnemotecnias que eran bastante positivas, sin embargo, estaban en un contexto en donde todavía requería un importante abordaje de investigación, porque era en el fondo, era un conocimiento que era muy fluido, venía un poco desde las neurociencias, desde la medicina, que tenía tiempos en el fondo y plazos completamente distintos a los otros centros como de desarrollo de contenido. Y por otra parte, en el fondo presentaban la importancia de tener la capacidad de flexibilizar y de entender cuáles eran las mejores mnemotecnias para cada situación. Porque si nos rigidizábamos frente a una o frente a otra, de alguna manera lo que hacíamos en el fondo era limitar las posibilidades que entregaba la técnica.
Y dentro, en esta misma lógica se establecía que el instrumento que tenía una menor calidad al momento de reportar información, bueno, era la entrevista estructurada como tal. Habían otros elementos que eran mucho más ricos desde ese punto de vista. Como tercer tópico de contenidos aparecían un poco las condiciones de entrevista. Era posible identificar que se refería a la existencia de potenciadores o inhibidores de entrevista y de vínculo, y desde ese punto de vista de la calidad de la información que podía entregar la fuente, que iban a ser internos a la relación y otros que iban a ser externos a la relación. Como potenciadores externos a la relación, se establecía que entrevistar en un espacio físico que fuera adecuado, amplio, con buenas condiciones, era un elemento que favorecía a la disponibilidad de la fuente a comunicar, más allá en el fondo de cuál era su posición o su rol dentro de esa entrevista. Y al estar más disponible para interactuar, existía o se configuraba como un potenciador para que entregara más información. En esa misma lógica, la existencia de un asesor legal durante el proceso de entrevista era un potenciador de la calidad de la entrevista técnica, porque la existencia de un asesor legal hacía que los operadores en el fondo de la entrevista, en este caso los entrevistadores, fueran más cuidadosos al momento de entrevistar. Por lo tanto, hacían una selección de técnicas que estaban orientadas a levantar información, que de alguna manera aseguraban la neutralidad del proceso de entrevista y la validez del proceso de entrevista. Y por otra parte, en el fondo, lo que hacía también era que los potenciadores externos estaban vinculados a la forma en la que se constituía la relación entre la fuente y el entrevistador. Por otra parte, en el fondo, cuando hablábamos de los potenciadores o inhibidores de la relación, se logró establecer que el report, la disponibilidad incidía de manera importante en la disponibilidad para comunicar y la amplitud de la información que entregaba la fuente. Cuán atento, cuán positivo, cuán disponible, cuán colaborativo, en el fondo, se producía esa relación, eran elementos que favorecían de manera significativa a la cantidad y a la calidad de información que entregaba la fuente en ese espacio. Y desde ese punto de vista, el uso de técnicas de comunicación no verbal de naturaleza prosocial era un elemento que le entregaba fuerza a la construcción de report. Eran elementos que también en el fondo son importantes. Habían algunas investigaciones orientadas en el fondo a profundizar, sobre todo en el campo experimental, desde los principios de la influencia social, y la verdad es que estos elementos lo que hacían era, si bien tenían algún elemento positivo, la calidad de la fuente, imputado, testigo, y su disponibilidad, si era un sospechoso, si no, cambiaban los resultados, por lo tanto la información eran antecedentes sobre los que había que profundizar. Este es un elemento importante porque apuntaba a levantar la evidencia como recurso, y se estableció que habían dos grandes técnicas que era importante considerar: el uso estratégico de la evidencia durante el contrainterrogatorio y el cambio de la estrategia de entrevista como elementos complementarios, y que tenían dos elementos que eran positivos. El primero permitía en el fondo ocuparlo como una herramienta en la detección del engaño, en la medida que era complementario a la existencia de un relato libre inicial, y en el segundo, en el fondo, producía de manera automática un cambio en la disponibilidad narrativa de la fuente, en fuentes de baja cooperación, que es un elemento súper importante. Los nudos críticos que aparecieron de alguna manera estaban asociados a dos grandes elementos. El primero tenía que ver con de qué manera la selección de técnicas incidía en la disponibilidad de la fuente, y ahí se observó que las técnicas coercitivas, en general, impactaban negativamente en la percepción de certeza de la fuente. La fuente dudaba en la información que estaba entregando, por lo tanto, la información que entregaba era más restringida y de menor calidad. Y por otra parte, en el fondo, se perdía de vista el rol activo del entrevistador en la comunicación, cambiando muchas veces el sentido de la comunicación o perdiendo elementos relevantes de la información. Por lo tanto, eran nudos críticos que había que considerar. Entonces, como grandes conclusiones, en el fondo, a partir de este estudio, y desde la lógica de las buenas prácticas en los entornos policiales, era posible observar que había 4 grandes ámbitos que era importante considerar al momento de buenas prácticas. El primero estaba asociado a la formación policial.
y de qué manera las policías, en términos transversales y en términos mundiales, lograban ser capacitados. Pero no solo bastaba con la capacitación, era absolutamente necesario un reentrenamiento constante en las técnicas de entrevista, porque de alguna manera las técnicas de entrevista o la capacitación no aseguraba de manera causal el éxito de la entrevista. No era un sinónimo mayores credenciales como entrevistador para ser un buen entrevistador desde otro punto de vista. Por lo tanto, era algo constante. El tipo de entrevista también era un elemento relevante. Los enfoques centrados en la recopilación de la información en atención a los objetivos principales reportados por los policías detrás de la entrevista era un elemento central. Y era favorecido sistemáticamente por la construcción y la mantención de un buen rapport. O sea, no solo bastaba con que yo tuviera una disponibilidad de la lógica de la prosocialidad en un momento, tenía que tener la capacidad de mantenerla a través del tiempo. Como tercer gran ámbito de impacto estaban todas aquellas técnicas como el uso estratégico de la evidencia y el cambio de la perspectiva del observador, como técnicas que favorecían la detección del engaño y también el cambio en la disponibilidad narrativa de la fuente. Porque desde ese punto de vista hay un modo crítico constante en los procesos de investigación cuando yo tengo una fuente que no está disponible para comunicar. Y finalmente, en el fondo se apuntaba a un último ámbito de resultados que tenían que ver con el establecimiento de procesos de control frente al rol, de control frente a la formación, de control frente al reentrenamiento y del manejo de datos y de los protocolos de entrevista, que de alguna manera eran elementos significativos que había que empezar a mirar si queríamos movernos desde un paradigma de las buenas prácticas a nivel institucional en entrevista. Muchas gracias. Disculpa, ¿estás grabando o estás viendo? Ah, ya. Creo que igual hubiera sido pertinente que preguntaran antes, dado que estamos todos acá, y les quería consultar, especialmente a quienes están exponiendo, si tienen problemas con que esto sea grabado. ¿No? ¿Valeria? ¿Tienes problemas con que esto sea grabado? Ok, estamos. Ahora pasamos a la exposición de Valeria. Ya, perfecto. Ahora vamos con la segunda presentación a cargo de Valeria Monroy. Valeria es psicóloga de la Universidad de Chile, máster en psicoanálisis y teoría de la cultura de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con diversos diplomados en psiquiatría y psicología forense.
Trabajó en WEPI del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, en el equipo de evaluación de imputados y testigos de la PDI, y hoy trabaja en el equipo de estudios criminológicos de la Policía de Investigaciones de Chile. Adelante, Vale. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero presentar el trabajo Distorsiones cognitivas, creencias y actitudes en imputados e inculpados por los delitos sexuales, evaluados en el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile. Este trabajo lo hicimos para, digamos, yo trabajaba en el equipo de imputados, evaluábamos muchos imputados y teníamos peritajes de imputados, y la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía presenta un concurso. Nosotros presentamos este trabajo y lo que queríamos hacer en este trabajo es... ¿Sí? No sé cómo parece. Esperamos. Sí. Ahí con el balón. Se apunta a esa... Ahí sí. Ah, no, pero no. Pero se cambian Claro. por alguna razón se cambia la pantalla. Por el computador que está también. Estamos con inconvenientes técnicos, pero lo vamos a hacer en el equipo. Sí, ya, partimos. Ya. Reiniciamos. Ya. Bueno, ya, muchas gracias por la asistencia y vamos a partir esta presentación de distorsiones cognitivas, creencias y actitudes en imputados e inculpados de delitos sexuales, evaluado en el Instituto de Criminología. Este trabajo está hecho por peritajes que se hicieron en el Instituto de Criminología, que lo hicimos nosotros. Y lo que tienen son citas textuales. Entonces, pues, son... La pregunta de investigación que nosotros nos hicimos fue: ¿manifiestan distorsiones cognitivas, creencias y actitudes favorables a las transgresiones sexuales los imputados o inculpados por delitos sexuales evaluados en el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile entre el año 2014 y 2020? ¿Y cuáles eran?
tenía unas dificultades. Primero, no sé, todas las personas que han trabajado en el área de delitos sexuales saben que es un tema muy complejo. En parte porque esto es un delito que ocurre en el ámbito privado y las personas que lo cometen tampoco son muy asiduas a confesar, digamos, que cometieron estos delitos. Además, no existe el perfil único del agresor sexual. Entonces nosotros teníamos por un lado los imputados y queríamos ver a ver si se parecían a los agresores, pero los agresores no tienen el perfil único. Pero hay distintas maneras de explicar la agresión sexual y uno de ellos plantea que es importante conocer la opinión y la actitud de los agresores sexuales. Entonces tomamos una línea más de la línea cognitivo-social para este estudio. Y además, los estudios que existían, la mayoría son en población condenada, no son estudios de imputados, ¿ya? Y además elegimos un tema que son las distorsiones cognitivas con todas las controversias que el concepto de distorsiones cognitivas tiene. Porque si uno lo estudia, esta es digamos, es una definición más o menos amigable que dice que las creencias y actitudes específicas o generales que violan las normas de la racionalidad comúnmente aceptadas y que han demostrado que están asociadas al inicio y al mantenimiento de los delitos. O sea, hay algo que es un poco irracional, pero que esto que está asociado al inicio y al mantenimiento es discutido por algunos autores, ¿ya? Pero algunos, esto no tiene nada que ver. Perdón. La otra, ¿ya? Entonces, hay una variedad del término de distorsiones cognitivas y esto ha sido reconocido por diversos autores, porque pueden ser creencias desadaptativas, justificaciones, racionalizaciones, minimizaciones, apoyos, digamos, al delito, y algunos encuentran que es una actitud también entendible si alguien se está viendo perjudicado por algo, justificarse de esa forma. No obstante, después nos vamos a ir a dar cuenta de que llegan a una comprensión porque ven que las distorsiones cognitivas pueden ser superficiales o más profundas. Y ahí ya estamos en el ámbito de las distorsiones o de las creencias. O si queremos ir a una cosa más social, a las creencias. ¿Sí? El estudio que propusimos es un estudio exploratorio porque no tenemos mucha información de lo que pasa en los imputados, es descriptivo porque tenemos información de lo que pasa en los agresores sexuales desde esta línea y es cualitativo. ¿Ya? Y se usó un análisis de contenido de citas textuales y se incluyeron las pericias que tenían estas citas textuales referidas a este tipo de delitos de los años 2014 al 2020. Se excluyeron aquellos casos en que habían trastornos mentales graves, como la psicosis, que impedían la comprensión del delito y también las deficiencias intelectuales severas, según los criterios del DSM-5. La muestra eran 24 casos, donde habían imputados, inculpados por abuso sexual, por violación extrafamiliar e intrafamiliar, que la víctima habría sido un niño, una niña, un niño, un adolescente, una mujer. Pero se dio lo que generalmente es, que la mayoría eran niñas, que habría ocurrido el delito en el ámbito intrafamiliar, y la mayor cantidad de delitos era por abuso sexual. Y la edad de los peritados iba desde 18 hasta 70 años, pero la mayor frecuencia era entre el rango de edad de 50 a 59 años al momento de la evaluación. Esto no significa que a ese momento cometieron el delito. Ya era para tener una idea más o menos como de la muestra. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se revisó la literatura y se escribió un libro de código. ¿Ya? Y en este libro de código, que estaba descrito para los agresores sexuales, se empezó a ver si el relato de los acusados coincidía. Y acá me tengo que ponerlo bien porque no alcanzo a ver. Pero acá dice, por ejemplo, las distorsiones cognitivas. Y las distorsiones cognitivas lo dejamos para la denegación, la minimización y la justificación. Y las creencias, de acuerdo a los autores, hay bastantes
tipos que son más específicas, como la naturaleza del daño, que sería muy largo ir explicando una por una, ¿me entiendes? Ver a los niños como seres sexuales, no me acuerdo cuál es, acá no la alcanzo a ver. Como que es el mundo, un mundo peligroso, que uno tiene derecho, y ahí están los autores. Ustedes los van viendo después, si lo pueden ver más cerca, cuáles son los autores, porque incluso hay ciertos autores que van recogiendo lo que escribieron autores anteriores y ellos van ampliando, digamos, sus criterios. Y estos criterios se fueron viendo y se dio de que esta tabla, que es de elaboración propia, por ejemplo, en el delito de violación ocurrían las distorsiones cognitivas, las creencias también y las actitudes. Y las actitudes aquí, por ejemplo, sería una masculinidad hostil o el mito de la violación de Martha Moore. Ya la teoría de Pollak y Gannon y la teoría de los esquemas de Matt y Collins, y ahí se fueron. Ahora, el libro de código fue lo más purista que pueda haber, o sea, no era así como de interpretación, tenía que ser muy claro que eso estuviese para que fuera. Entonces, si uno podía tener un criterio más laxo, a lo mejor habría más, pero así todo se vio. Se vieron esto en violación y en el delito de agresiones sexuales. Un ejemplo. ¿Qué es lo que es la violación para este peritado? Agarrar a la fuerza y hacer lo que la mujer no quiere, pegarle, y eso no va en mí. Para mí, el violador es una persona enferma. Lo mío fue una tentación, una calentura de dos, no de uno nomás. Pero esta persona, bueno, y ahí está la naturaleza del daño, lo incontrolable, porque no se podía controlar, ver a los niños como seres sexuales, es un acusado por una violación de un niño. O sea, él lo cuenta, él dice, yo el delito no lo cometí, pero cuenta él. ¿Sí? O teníamos relaciones, esto pasaba de vez en cuando, no todas las veces. Eso es un ejemplo de minimización. Bueno, los resultados. La mayoría de los evaluados fueron hombres, solo una mujer fue acusada por abuso sexual y la mayoría de los acusados tenían una relación cercana con la víctima y los que no tenían esa relación cercana tenían conductas antisociales, o sea, antecedentes antisociales y muchas veces en el delito se habían usado armas. Y estos fueron solo 2 casos. Es decir, que la mayoría de nuestra muestra no tenía antecedentes judiciales, lo que hace también todo el mundo sabe más complejo evaluar estos casos. La mayoría negó haber cometido un delito sexual, solo un caso lo ponía en duda, pues no recordaba haber agredido sexualmente a la víctima porque había estado bajo la influencia del alcohol. O sea, a pesar, eso fue uno de los ejemplos que le puse, de que ellos reconocen los hechos, no reconocen el delito. Los principales resultados. Los acusados presentaban distorsiones cognitivas, creencias y actitudes observadas en los agresores sexuales. Sin embargo, esta similitud no es exacta, no es lo mismo. En tanto, se apreciaron diferencias. ¿Y cuál era la diferencia? Y esto puede ser un hallazgo, la denigración de la víctima. ¿Ya? A diferencia de los agresores, porque la mayoría de los estudios de los agresores está hecho después de la condena, entonces estamos en un tiempo diferente, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, la víctima está loca, la víctima no sabe, la víctima es tonta, ¿me entiendes? A eso se refiere la denigración. Y ellos no hablaban estas teorías implícitas que han descrito algunos autores como el derecho al sexo, o sea, el hombre tiene derecho a estar o a tener más relaciones sexuales, etc. El derecho que está descrito, y tampoco veían el mundo peligroso. Porque estas son teorías implícitas que no tienen que ver con el delito sexual en sí, sino que tienen que ver con que ven el mundo en general como peligroso y que esto no se dio. Algunos reconocieron los hechos, como le había dicho anteriormente, pero no el delito. Es decir, que el encuentro sexual había ocurrido,
¿ya? Pero daban varias explicaciones para explicar esa ocurrencia, ¿ya? Y la más común era que por no haber utilizado la fuerza no habría sido una violación y por lo tanto no sería un delito. Es decir, lo que nosotros entendemos por violación no es lo mismo que entienden los acusados por delitos sexuales, por violación. Si usted le pregunta, ¿qué entiende usted por violación? Es una cosa totalmente diferente. Mientras haya seducción, pago, ese tipo de cosas, no sería violación para muchos de ellos. En los casos en que reconocieron los hechos, los imputados señalaron que sentían confianza en el entrevistador, o sea, habían partes de la entrevista que decían que se sintieron bien, que se sintieron, hablaron respecto de la entrevista que se le hizo, que era un ambiente propicio de la entrevista, estuviera en línea, digamos, con lo que nos contó Carla en la exposición anterior. Y además, aparecieron las teorías implícitas descritas que son más profundas en los agresores sexuales. Por ejemplo, un imputado se refirió a aspectos más profundos como supuestas motivaciones para mantener relaciones sexuales con la hija menor de edad de su pareja. Según dijo, los celos, el resentimiento con la madre de esta niña lo habían llevado a concretar el acto como una manera de vestir. ¿Ya? Entonces, llega como, eso es más profundo, pero eso se tiene que dar en un espacio para que ocurran, digamos, estos contenidos. Ahí está la bibliografía y ya. Bueno, Ahora, sí. bueno, tengo el 50% de las acciones de esta mesa. No, no, real. Repetirme el plan. Dale. Bueno, venimos hablando de la entrevista, la importancia de la entrevista y cómo la entrevista es un tema relevante dentro de la entrevista, es ¿dijo la verdad o no dijo la verdad? Es un tema que sistemáticamente aparece, genera dolores de cabeza, controversia, etc. Y la verdad es que me pareció importante que pudiéramos como abordar esto fundamentalmente y presentar una ponencia con estas características para ver si podíamos colaborar un poquito con un granito de arena para poder ir entendiendo qué es lo que dice un poco la psicología del testimonio con esto de si se dice la verdad o no se dice la verdad. Hay una proporción de delitos que son particularmente complejos en su abordaje, fundamentalmente, porque como se ha dicho en esta ponencia y en otras miles de ponencias, es que son delitos donde hay muy poca evidencia y eventualmente la evidencia que hay no es una evidencia que le es cómoda a los operadores de justicia porque es poco tangible. Lo que hace muy difícil su investigación. Y el principal insumo, en el fondo, para poder investigar, se convierte en el testimonio. Entonces, el testimonio adquiere un valor probatorio, adquiere un valor investigativo, se vuelve mucho más complejo de manejar, porque también está sujeto a un montón de resguardos que no necesariamente podrían ser considerados por distintos actores durante el proceso, y que finalmente generaron en este país que existiera la entrevista investigativa. ¿Y qué nos pasa? Por alguna parte, pareciera que está instalado en el consciente colectivo, de que la lectura de las claves verbales, el lenguaje no verbal o paraverbal, o la activación fisiológica o la prosodia son elementos significativos para poder evaluar la mentira. Y la verdad es que las investigaciones que hay en detección de mentiras dicen que no hay elementos que sean complejos. Si uno lo mira desde la detección de la mentira, es como estar jugando un poco a la ruleta rusa. El 45% de las investigaciones
no logran establecer en el fondo que los hechos que se están diciendo sean complementarios con la verdad, y eso oscila dependiendo de las características del estudio desde un 45, que es menos de la mitad de los casos, hasta un 64% más. Sin embargo, sí hay metodologías que se permiten constituir como un elemento de aporte al proceso investigativo y que no necesariamente apuntan a detectar la mentira. Lo que hacen es establecer un pronunciamiento en términos de la fiabilidad de este testimonio. Este testimonio que se está diciendo parece que es real, parece que tiene elementos que son compatibles con una evidencia real. ¿Y cómo se instala esto? Hay países que de alguna manera han hecho un desarrollo profuso frente a este tipo de cosas y que se han dedicado a investigar esto. Los alemanes tienen una teoría, en el fondo hay una línea editorial absolutamente establecida con el SBA y con Kenkel. Los españoles con el sistema global desde ACE, en el fondo tienen una metodología que está absolutamente instalada en el fondo y que se usa. Se establece un análisis de falseamiento de hipótesis, en donde se trabaja con un análisis criterial, y este análisis criterial, en colaboración con los elementos indiciarios del proceso investigativo, permite hacer un trabajo de hipótesis para poder establecer y llegar a algún consenso. Entonces, ¿en qué se sostiene esto? En la hipótesis de Unruh, que de alguna manera es lo que está detrás de todos los sistemas criteriales, que es que dice, cuando yo cuento un recuerdo vivido, es distinto a cuando yo cuento un recuerdo que invento o un recuerdo que se instala. Fundamentalmente porque unos tienden a ser ricos en contenido y detalles y los otros tienden a ser más bien estereotipados, con poca capacidad de flexibilidad, que es como el concepto que se instala detrás del análisis testimonial. Y esto es algo que ya se estableció que en realidad es real. Es real a partir de una serie de estudios en el fondo que se han establecido en distintas partes del mundo, con distintos procedimientos metodológicos orientados a esto. Fundamentalmente uno puede reconocer hoy día que hay alrededor de 4 sistemas como de evaluación testimonial. El más importante, como siempre, es el SBA, que es el que está detrás de Kenkel y Stein, que se basa en la hipótesis de Unruh. Está a nivel nacional la metodología Kavas-Link, que de alguna manera también apunta a hacer una valoración del testimonio. Está el Reality Minority, en el fondo, que es un sistema de clasificación que también está dando vuelta, y está el sistema de evaluación global, que es el sistema de ARSA. Pero fundamentalmente todos apuntan a señalar lo mismo. Sí existe la capacidad de discriminar entre un recuerdo real versus un recuerdo que es fabulado. La Bárbara Amado, en el fondo, que es una española que ha trabajado harto el tema, en el fondo se dedicó a hacer una serie de meta-análisis, que es una forma en que las ciencias sociales, que en el fondo el método científico en general, ha tratado de establecer ciertos consensos con distintos como cuando hay mucha evidencia en la materia. Y logró establecer que, ya sea en población infantil o en población adulta, en las investigaciones que se han hecho considerando el análisis criterial del SBA, que es el CDCA, que son fundamentalmente 17 criterios organizados en 4 tópicos de contenidos distintos, son discriminantes de manera individual y son discriminantes de manera total. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en población adulta pareciera que no todos los criterios logran efectivamente constituirse como discriminantes. Sin embargo, en la sumatoria total de criterios sí logran discriminar. Los criterios que no estarían logrando discriminar, que tampoco es que no sirvan, es que en este contexto no están siendo tan útiles, son los criterios que apuntan a la autodesaprobación y al perdón del autor. Entonces, y pareciera que además los metaanálisis han permitido establecer que incluso hay cierto tipo de delitos en donde las características del delito y su relación con la memoria hace que tengan una particular validez al aplicarlos con las víctimas, pero también para aplicarlos con los imputados. Y eso en el fondo es un elemento importante. ¿Cuáles son esos delitos? Son los delitos que finalmente convocan generalmente la investigación de delitos violentos, que son las agresiones sexuales y la violencia de género por pareja. ¿Qué nos ocurre? Que pareciera de que a pesar de que esto se ha logrado establecer ya como un elemento teórico de sustento, como en todos los planteamientos teóricos, hay gente que va a tener una postura y va a haber gente que va a tener otra postura. Por una parte, en este caso, los investigadores señalan que el sistema es un sistema que se ha diseñado para evaluar agresiones sexuales y para evaluar violencia
Por lo tanto, no debiera ser aplicado en ningún otro delito que tuviera características distintas a él. Y eso aplica para la población y eso aplica también para el tipo de delito. Sin embargo, hay otros autores, que finalmente es la otra línea editorial, que nos dice, ¿sabe qué? Aquí uno no está evaluando el delito, aquí uno está evaluando el funcionamiento de la memoria. Y cuando yo evalúo el funcionamiento de la memoria, eso es estándar. Por lo tanto, yo debería tener la capacidad de poder hacerlo exactamente igual. Porque lo que yo evalúo es el recuerdo, no es el delito. Entonces, ¿cómo se configuran en el fondo los análisis criteriales? Más o menos a lo que apuntan es que hay una serie de criterios que se establecen, que apuntan a poder ubicar en un contexto específico, en un tiempo, en un lugar, en un espacio, con detalles en el fondo específicos, detalles generales, reporte de interacciones, reporte de conversaciones, reporte de elementos que son poco predecibles, y de alguna manera todos apuntan más o menos a lo mismo. Cambian un poco los criterios, cambia el número de criterios, cambia la relevancia de, pero en realidad siempre podemos observar como constante que se convierten como discriminantes. Tanto es así, en el fondo, que el último metaanálisis de la Bárbara Amado señala que en el 75% de los casos, en el fondo, que lograron ser incluidos en la muestra, la verdad es que los criterios fueron efectivos y permitieron disminuir. Y ahí estamos hablando casi de 2 tercios. Un poquito. ¿Por qué es importante? Porque ahí solo hablamos del análisis criterial. Cuando nosotros hacemos análisis de testimonio, con los grandes protocolos de análisis de testimonio, lo que hacen es no aplicar de manera exclusiva el análisis criterial. Hay un trabajo que está dentro de un marco global, y el marco global se constituye como un sistema o un proceso de falseamiento y de trabajo de hipótesis, en donde los criterios son algo que viene a aportar en este proceso de análisis. Entonces, ¿qué involucra? El mayor número de las herramientas técnicas asociadas a la valoración del testimonio. Lectura de antecedentes, preparación de antecedentes, levantamiento de información, valoración de los resultados, trabajo de hipótesis iniciales, trabajo complementario en el fondo asociado a el análisis profundo de los insumos con elementos de contraste. Entonces uno tiene que cualquier sistema de valoración en términos testimoniales va a apuntar en primer lugar a levantar la información a partir de un relato libre, que es una de las formas en las que se ha establecido que yo tengo más posibilidades de trabajar con un insumo de calidad. Además, voy a apelar a que el entrevistador sea un entrevistador que cumpla con ciertos estándares de neutralidad para yo poder asegurarme que el insumo con el que estoy trabajando sea un insumo de calidad. Preparar de alguna manera este proceso es algo que me permite a mí poder tener calidad en el proceso de indagación y calidad en el trabajo de hipótesis que va a guiar con posterioridad este tipo de cosas. Y finalmente, me fuerza a mí a poder levantar información que va a ser analizada como un insumo de contraste en el proceso de trabajo de hipótesis. Voy a tener elementos criminológicos que de alguna manera se entregan un soporte teórico, voy a tener elementos de orden criminalístico. Okay, ¿qué pasó en este caso en particular? ¿Qué tengo en este caso? ¿Qué es lo que cuenta esta persona en particular? ¿Eso es coherente con lo que se observa en la fijación del sitio del suceso? ¿Eso es coherente con lo que reportan otras personas frente a esto? Entonces tengo un análisis que no es teórico, tengo un análisis que es específico, que tiene características criminalísticas. Y también tengo un eje de análisis que es testimonial, en donde yo incluyo lo criterial como un elemento que le viene a entregar aporte y fuerza al trabajo de hipótesis. Porque lo criterial me permite abordar además algunos otros comportamientos que son complementarios. ¿Cuál es la motivación que tiene para apuntar esto? ¿Esa motivación es coherente con la conducta que está expresando en este momento? ¿Hay consistencia en lo que se está reportando a través del tiempo o no? Que finalmente son elementos que a mí me permiten hacer de manera global un análisis comparativo. En donde, de alguna manera, el análisis criterial, ya sabemos que los metaanálisis nos dicen qué es efectivo y qué sirve, viene a aportar y entregarle fuerza a las hipótesis que se están trabajando, o a descartarlas, llanamente. Entonces, se establecen una serie de procedimientos destinados a que la valoración del testimonio esté ajustado a un modelo científico. Y no solo sea como era en el pasado, que es un checklist que va diciendo está, no está, está, no está.
Es un proceso que es estandarizado, que es sistemático, que se ajusta a criterios de cientificidad, que involucra una serie de estrategias orientadas al control de sesgo, y que finalmente me permite reconocer a mí que está vinculado de manera directa al método científico y lo que a mí me dice la ciencia que tengo que hacer para llegar a un resultado y una conclusión que me permita establecer una hipótesis. ¿La hipótesis la establezco o no? Yo no, la hipótesis se establece en un proceso investigativo que va a tener más actores, en donde el insumo final o esta valoración testimonial es un elemento que va a contribuir y que va a colaborar con el proceso investigativo. No es de otra manera y no debiera ser de otra manera. La sinergia se hace con todos los actores, no se hace con un actor en particular. ¿Y por qué es relevante? Porque de alguna manera la valoración criterial va a ser en un contexto definido. Juntarme con la víctima o levantar información en torno a cuál es la estructura, cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades de esa víctima, me va a permitir a mí, en un nivel distinto, evaluar cuán consistente es eso con el testimonio. Y con esto que cuenta y cómo lo cuenta. Por lo tanto, me va a retroalimentar también el trabajo de hipótesis, entregándole fuerza a lo global. Entonces, ¿qué es un poco el análisis? El análisis testimonial se escapa del inconsciente colectivo del polígrafo y la gota de sudor o la activación fisiológica orientada. Primero porque no todas las personas responden de la misma manera a los mismos estímulos. Como principio rector. A eso se suma que la ciencia a mí me dice que esas formas de entender o de analizar el testimonio desde la verdad o desde la mentira no es viable. No es viable y es poco científico. Sin embargo, si yo ajusto un elemento con lo que ya se ha establecido desde las ciencias sociales, con fases absolutas y reconocidas por el método científico, con todos los resguardos necesarios para poder velar por la cientificidad de la prueba, con elementos específicos que me permiten evaluar de manera global y colaborar con un trabajo de hipótesis, bueno, eso no se parece al polígrafo. Eso se parece a una valoración testimonial, donde hay criterios establecidos en el fondo para analizar el relato, forma, contenido y fondo, donde se evalúa además el contraste con los elementos indiciarios y en donde además se permite establecer cuán coherente es eso con la motivación y con la persona. Yo ahora decirles por mientras, muchas gracias por la exposición, estuvieron muy interesantes. Mi exposición en realidad se desvía un poco el tema de la mesa, pero retomando lo que ustedes comentaron, igual se enmarca dentro de lo que es buenas prácticas en el sistema de justicia en general. Creo que igual podríamos verlo desde ahí, y si bien mi estudio se basa en CENAME y en el sistema de justicia relacionado a CENAME, creo que PDI, enfoque intercultural, es algo que también se tiene que venir, y en ese sentido puede ser una parte para la mesa. Así que lo dejo así como la inicial. Eso. Bueno. Ay, perdón. Ya, para contextualizar, perdón, ya. Bueno, ya, esta presentación está a cargo de Sofía Dubre, y Sofía es socióloga y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la misma Casa de Estudios, y sus temas de investigación se relacionan con la infancia y la adolescencia vulnerada, la justicia juvenil, el sistema penitenciario y el consumo de drogas. gracias. Y ahora sí. Bueno, este estudio se enmarca en la consultoría para CENAME, Justicia Juvenil, que en el fondo lo que vio CENAME era una necesidad de que estaban llegando más jóvenes migrantes y querían modificar la intervención con un enfoque intercultural para que la intervención fuera más pertinente y efectiva. Sí.
Estamos en trabajo esto es un informe que al final les pongo un link por si acaso lo quieren mirar, pero estamos en un trabajo académico con Catalina Droppelman, directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, bueno, yo, como ya me introdujeron, Amalia Valdés, que actualmente trabaja en la Fiscalía, pero era del centro en ese entonces, y Francisca González, también del Centro de Estudios Justicia y Sociedad. Ya, entonces el objetivo general de esta investigación era la necesidad de fortalecer la intervención intercultural a adolescentes y jóvenes migrantes que estuvieran en el circuito de responsabilidad penal adolescente. Y el producto final, en el fondo, fueron talleres a los interventores y una guía para cómo realizar una intervención intercultural. La literatura, bien breve, para no extenderme mucho, pero lo que más pude seleccionar es la importancia de generar conocimiento desde el Cono Sur y desde lo que significa la migración sur-sur, porque en el fondo cuando uno busca literatura anglosajona, por ejemplo, los migrantes o otras etnicidades, etcétera, suelen estar sobre representados en los sistemas penitenciarios, y en verdad acá es al revés. Son una minoría que ha aumentado, sí, pero siguen siendo una minoría y eso igual es distinto, y está en una condición de migración que es muy distinta, que es la migración de precariedad a precariedad, por conflicto con bandas, por vulneraciones, como tiene una realidad distinta. Y bueno, el enfoque intercultural es que nosotros nos basamos en Cohen Emerique y Catherine Walsh, que en el fondo es como supera un poco la multiculturalidad, la pluriculturalidad, y es como de lo que plantea que la cultura va cambiando y que cuando uno intenta ser intercultural, no solo es aceptar la diversidad, sino admitir que la cultura es dinámica y eso necesariamente va a cambiar. O sea, no es solamente aceptación, sino que es una inclusión más efectiva. Y tiene distintas fases que no voy a ahondar, que sirven para la intervención, pero en el fondo ese fue como nuestro marco. Y bueno, el enfoque de desistimiento, Maruna, el autor que más podríamos decir que es como la base de este enfoque, y bueno, Catalina Droppelman, que ha trabajado mucho en esta temática, con enfoque en migrantes. En el fondo, este nuevo paradigma de qué hace que la gente deje de delinquir o estar relacionada al delito y cómo apoyamos y facilitamos ese camino. ¿Ya? Ese es como nuestro marco teórico de base. La metodología, hicimos un análisis cuantitativo con Senainfo, la base de datos de Sename. Esto es importante desde lo vigente del 2021, o sea, los datos pueden haber cambiado. Igual me voy a basar en las tendencias que se han quedado, aunque han cambiado los números, pero eso. Y cualitativo, que hicimos grupos focales con interventores, psicólogos, con todos los interventores de la red en el fondo, en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y la RM, porque como voy a mostrar son las que tienen mayor población migrante, y entrevista en profundidad también con actores interventores y también actores claves de la red de Sename, pero también adolescentes y jóvenes migrantes de esta región. ¿Ya? ¿Cómo se distribuyen los jóvenes migrantes del circuito? Cuando uno ve la distribución por país, la región metropolitana, como siempre, suele ser la prioritaria, pero acá lo importante es mirar el porcentaje rosado, que es la proporción de migrantes en cada región, donde vemos que en el norte había una sobrerepresentación de migrantes en el circuito. De hecho, en Antofagasta incluso llegaron a ser solamente migrantes en el régimen del centro cerrado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, una realidad, estaban atajando una realidad que era bastante desbordante, ¿ya? Como un sistema. Entonces, para el año en que hicimos el estudio, el 2021, un 3% de los jóvenes del circuito eran extranjeros, 172 casos, o sea, un porcentaje muy pequeño. Ahora, el 2022, en el último anuario Sename, estamos en 4,5, sigue siendo bastante pequeño, pero va creciendo. Donde las nacionalidades eran más que nada colombiana, peruana, boliviana, venezolana y de República Dominicana. ¿Ya? Esa era la... lo cual, así viendo la optimista, por lo menos son de habla hispana, lo que todavía no requiere de traducciones como sucede en Mejor Niñez. Bueno, sexo, y al igual que todo el circuito, la mayoría son hombres, 91%, y hay una mayor presencia de menores de edad, a diferencia de los jóvenes que son nacionales, ¿ya? Lo cual igual es importante. En nacionales los mayores de edad son un 67%, en este caso eran de un 49%. Y en educación, bueno, lo importante acá que quiero destacar es que para un 43% no tenemos información de su educación. Muchas veces ellos tampoco dan su información, por miedo, obviamente, y desconfianza, lo cual es complejo. Y también se relaciona con los trámites regulatorios.
Otro hallazgo cuantitativo que destacar, lo voy a pasar igual más rápido, me interesa más lo cualitativo, es que estaban mayormente en medidas cautelares, a diferencia de los nacionales, ¿ya? Y además estaban mucho más en el medio cerrado, un 29% estaban en el medio cerrado, digamos de libertad, ya sea con sanción o medida cautelar, mientras que esto es un 18% nacional, lo cual hablando de lo cualitativo con interventores tenía que ver mucho con esta como falta de vivienda, un poco como, ¿qué vamos a hacer con este niño? ¿Cómo le vamos a poner una medida cautelar ambulatoria si, dónde va a estar? ¿Ya? Entonces al final como que llegaba a ser una medida de protección incluso. Bueno, generalmente, contrario a los mitos que uno ve en la televisión, la mayoría estaba por robos, al igual que los chilenos, y ley de drogas mucho más que los chilenos, ¿no? 20%, esa es su causal de ingreso, y un 9% había ingresado por delitos más violentos, o sea, homicidios, delitos sexuales, secuestros, lo cual en chilenos era mayor, un 11%. ¿Ya? Esto a modo de computativa mitos. Pero más que nada ley de drogas, sobre todo en el norte. Bueno, el proceso migratorio, lo que pudimos ver es que generalmente migran con sus padres, ¿ya? Mayoritariamente solamente con un padre, o sea, después había una reunificación familiar, y de hecho el 30% vivía solo con la madre, lo cual es un porcentaje bastante alto, y lo que también habla de que en realidad inmigran por razones económicas y laborales, y también que participan menos de esta decisión de migrar. ¿Ya? Y bueno, están menos expuestos a riesgos en el trayecto. Después los que están separados de sus padres, que migran junto a otros parientes, generalmente las madres sobre todo estaban acá esperando, viendo, tanteando la situación, y luego ellos venían con sus familiares. Y los no acompañados, que es un tema mucho más complejo, donde no hay adultos responsables, muchos son víctimas de trata, de hecho es difícil pesquisar la trata finalmente. Y bueno, Senaín un 60% declaraba que vivía solo, ya, lo cual igual es bastante alto. Y para un 48% no había información o dice que vive con otras personas que no son familiares. Y generalmente, bueno, son mucho más vulnerables y sus razones de migración se relacionaban más que nada con conflictos con bandas, con trata, con situaciones mucho más complejas y relacionadas al delito también. O ellos como víctimas, pero relacionadas con el delito. Un concepto muy importante que vimos es el de la familia transnacional, que son familias que viven separadas físicamente por fronteras, pero mantienen un vínculo. Esto habla mucho de migración familiar por etapas y de una reunificación familiar, y los deja en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, donde también la intervención en Sename es bastante más compleja, porque no se puede involucrar mucho a la familia. Sobre todo en centros cerrados, donde el teléfono es algo prohibido, hacía difícil tener este como vínculo familiar positivo, ¿ya? Y a los jóvenes les genera mucho estrés. ¿Sí? Uy, ¿de tiempo? Ya. El tema, uno muy importante, es el duelo migratorio, ya que genera un estrés en estos niños bastante fuerte, sobre todo en centros pediátricos de libertad, que refiere a todo el proceso de una persona que se va de un lugar y la pérdida que significa dejarse. Y tiene distintos elementos que la familia y otras personas significativas, que es lo más recurrente que aparecía en las entrevistas cualitativas, sobre todo por el tema de la familia transnacional, por el clima, sobre todo en Santiago, que lo consideraban bastante frío porque muchos vienen de lugares más cálidos. De hecho, en Iquique solía ser más similar, así que era más fácil en ese sentido. La comida, eso salió bastante en las cualitativas, donde igual los centros se destacó harto que muchos se esforzaban por tener un menú venezolano, un menú colombiano, o preguntarles cómo cocinar, lo cual si bien no es lo más intercultural del mundo, es un aspecto muy positivo que destacar. Y bueno, la cultura en general, como la forma de ser, la forma en que se utiliza el espacio público, el lenguaje, que no se entiende muy bien el chileno, no es el lenguaje más bonito. Y bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que el duelo migratorio es radical en esta etapa de la vida, donde hay una etapa que ya es de identidad, de encontrarse, de mucha importancia a los pares, entonces este duelo suele ser mucho más radical porque están viviendo esta etapa en un lugar extranjero, relacionándose con el sistema de justicia como primera instancia muchas veces. Entonces, bueno, acá destacar que en el norte había muchos jóvenes que eran mucho más recién llegados, a diferencia de Santiago, ¿ya? En cuanto a la inclusión e integración, la integración material, varios decían estar mucho peor de lo que estaban,
muchos decían también haber pasado por cosas mucho más complejas, como bienestar, pasar hambre, pero varios comentaban que entendían la racionalidad que había tras Mira. No veían el sentido de por qué eligieron eso quizás los adultos a cargo de ellos. Y la integración simbólica es muy importante, sobre todo en el involucramiento delictual. Una involucración, o sea, una adaptación conflictiva puede llevar a que uno se involucre más con pares, hay una menor supervisión parental, un menor control parental, lo cual termina haciendo que no se vincule con pares lo delictual. Entonces intentamos ver harto eso, pero en realidad era mucho más de sincretismo, cultural, mucho más amable. Y discriminación no lo comentaban, en realidad, al profundizar aparecía más que nada el contexto escolar, pero destacó mucho la experiencia en el momento de detención con carabineros y en centros cerrados con gendarmería. Ya, fue como lo que apareció. Y los interventores lo relevaban bastante, sobre todo con población afrodescendiente, que era como un tema para ellos. Bueno, en cuanto al involucramiento delictual, grupos prodelictuales, tanto trayectorias de familias como pares o barrios de los que están, como dije, ausencia de adultos responsables, donde hay una menor supervisión, hay una familia internacional, entonces hay un menor control parental. Necesidad económica, necesitaban plata, están migrando, no tienen nada, lo cual genera un dilema ético muy importante en los interventores. O sea, varios comentaban como no sé cómo trabajar la responsabilización si yo sé que está migrando y no tenía otra. Y bueno, opciones del delito, el consumo, la cultura delictual, lo atractiva que es, muchas veces como estilo de vida incluso, también apareció. Y bueno, las diferencias culturales, que esto pasaba tanto por delitos de drogas, donde hay países en que los delitos de drogas no son como acá, o en otros países que, sobre todo Dominicana, creo que es mucho más estricto. Y bueno, los interventores hablaban harto de la diferencia con la violencia, la relación con la violencia, que era un tema para ellos como mediar eso. Bueno, la regularización es un obstáculo para la inclusión efectiva, la verificación de la edad era todo un tema, varios mienten con la edad, y sobre todo mucho problema con la intersectorialidad, ya donde había mucha voluntad de yo conozco al del CERNIC, entonces puedo sacar más rápido el carnet, entonces la regularización era todo un tema, donde un tema muy importante era la discordancia que hay entre la sanción y el proceso judicial con el proceso regulatorio. Al final, como estoy sancionado, pero ni siquiera tengo carnet, todavía no estoy regularizado. Entonces, eso hacía torpe en el fondo el plan de intervención porque no tenían educación, no podían hacer a CEFAM, nada. Entonces, había incumplimiento del plan de intervención. ¿Ya? Lo cual, afortunadamente, el 23 de marzo se firmó un convenio CERNIC-CENAME, así que se está avanzando en ese sentido para acelerarlo de mejor forma. Bueno, el sistema de justicia, acá, bueno, mucha desconfianza, obviamente, son jóvenes migrantes, obvio que van a desconfiar, el miedo a la expulsión es muy importante, pero igual hay algo muy optimista, o sea, no sé si optimista, de hecho podríamos como discutirlo, pero es que justicia juvenil apareció ser como un apoyo para él. De hecho, pareció ser mucho como el primer contacto que tienen con el Estado, así como en términos profesionales, lo cual igual es extraño, porque sobre todo jóvenes el centro estudiantil de libertad era como, no, aquí me dan comida, me dan cama, me buscaron ropa, me ayudaron a hablar con mi familia, me están ayudando a organizarme, entonces era como una contradictorio entre esto como de la sanción, pero al mismo tiempo te estoy apoyando como migrante. Pero bueno, ahí hay un vínculo muy importante con el delegado que se tiene que reivindicar, ¿cierto? Bueno, implicancias para la intervención, así bien rápido, no sin tiempo. Un enfoque de desistimiento con perspectiva intercultural, donde esta particularidad de la trayectoria migratoria y la historia migratoria es muy importante en cómo se trabaja el vínculo con el delito y cómo se incide en el vínculo con el delito, ¿ya? En el desistimiento es muy importante como los ritos de pasaje a la adultez para acelerar este desistimiento, donde lo típico en América Latina es como ser madre, ser padre, como eso te hace dejar el delito. Acá apareció muy importante como ver culturalmente qué es para ti ser adulto, como qué implica en tu cultura ser adulto y cómo yo te ayudo a hacer eso. Bueno, adquirir un rol también, sobre todo siendo migrante es muy complejo porque los roles son mucho más limitados, ¿cierto? Así que trabajar eso con una expectativa, pero también relevar su rol como migrante y desvincularlo a la criminalidad, ¿cierto? A la ilegalidad. Y bueno, la importancia de esta inclusión, porque si no pueden haber un mayor vínculo con el delito. Y para terminar, la importancia de que los pares prodelictuales, igual hay que ver lo importante que puede ser para un migrante mucho más que un chileno a veces, porque puede ser su única red.
Así que eso también hay que trabajarlo con cuidado de no desarraigarlo completamente de quizás la única red que tiene. Y bueno, la importancia de los vínculos transnacionales, como una recomendación igual es intentar que estos jóvenes tengan contacto virtual con la familia que está en el extranjero. Y eso, así tuve que hacerlo bien rápido. El informe, si lo quieren mirar, está en la web de Sename. Eso. Hemos terminado todas las ponencias de esta mesa. Pertinente, hay un breve espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ojalá la puedan formular como pregunta y no como súper pregunta. Entonces, abro la palabra, no sé, para que hagamos 3, 4 preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, si no, salta. Ya. Yo igual tengo una pregunta para... Marta. Bueno, me parece súper interesante el trabajo. Los datos que revela me parecen también interesantes, porque yo estoy acostumbrada a trabajar en el contexto de migrantes norteafricanos que cruzan por el estrecho, que las redes son como súper distintas. Creo que lo que señalas del idioma es muy importante, porque o sea, incluso los españoles llevaban una política que ponían los carteles a los pobres niños prohibido hablar en sus idiomas nativos. Con lo cual ese vínculo, ese apego era muy difícil de conseguir. Y te quería preguntar, porque no lo has explicado, pero es muy importante, ¿cuál es el proyecto migratorio que traen? Claro. Porque esa es como mi pregunta clave, que es como, porque lo has puesto las historias de vida, pero quiero saber cuál es el proyecto migratorio que traen acá, cuando estos niños. Bueno, igual hacer un análisis cualitativo es como difícil generalizar, pero yo a mí me llamó la atención... Ay, perdona, ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Hola, muy agradecido por sus presentaciones. No voy a hacer un comentario. No, solo contextualizar para la pregunta de que me parece muy acertado la idea con la que inició Sofía en términos de cuál es el elemento aglutinador de estas 4 presentaciones, y en el marco de ese elemento aglutinador quiero dejarle una pregunta para todas las presentadoras, digamos, en los términos siguientes. Desde hace un tiempo en la criminología se viene hablando de esta idea de la justicia procedimental y cómo se releva la importancia, digamos, del trato hacia los actores como un elemento que, mediante la generación de legitimidad, digamos, permite como generar resultados más allá de lo instrumentalmente que se busca, en el caso de la declaración, qué sé yo, de levantar información, o en el caso del contacto con los migrantes, generar un proceso de intervención. Entonces, en ese sentido, un poco como preguntarles en el marco de los distintos hallazgos de sus respectivas investigaciones, ¿cuáles son los elementos en términos de trato con los respectivos usuarios de la justicia penal, en cada caso, que ustedes bien que debieran promoverse en los próximos años en función de esta idea como del trato? Súper. ¿Alguien más? No. Bueno, no me conozco. Y Carla, yo te quería hacer una pregunta que es, de verdad, como una aclaración. Si podrías explicarnos un poco cómo operan y los hablaste de diversos métodos en materia de validación de criterios de crédito, etcétera, pero no me quedó claro cómo se materializaban esos métodos. Entonces, si pudiera darnos un ejemplo con respecto al sistema global, por ejemplo, te lo agradecería. Esa es una pregunta. Y para Sofía, quería consultar, mencionaste que parte del análisis se basaba en SENA-Info, y no sé qué es SENA-Info. Entonces me gustaría saber qué datos contiene esa base y qué es lo que pudieron mirar ahí que salió del análisis. Y en segundo lugar, mencionaste que parte de los hallazgos podían, con respecto al involucramiento delictual de los adolescentes migrantes, es que podían encontrar atractiva la cultura delictual. Y mi consulta es, ¿por qué o qué razones dieron en su conjunto de entrevistas para decir que la cultura delictual podría ser atractiva fuera de lo que uno puede suponer y presumir? Eso. No sé cómo quieran partir.
A ver, los sistemas criteriales en general se tabulan de distintas maneras y han pasado por distintos momentos y distintos periodos. Ajá. Pero más o menos, como para que te hagas una idea, existe una serie de criterios que están establecidos que apuntan de manera concreta a una característica. Estaba un día jueves a las 4 de la tarde en el Congreso de Criminología y pasé al baño porque llevaba mucho tiempo esperando algo. En ese como párrafo, uno identifica elementos contextuales específicos, un sentido que es coherente con las acciones que se están tomando, elementos temporales específicos. Entonces, claro, en la antigüedad, uno decía, está. Después apareció Keynesian, después aparecieron otros, y en realidad el acuerdo fue, no tiene que ver cuántos criterios son, sino cuán relevantes y cuán coherentes son frente a lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. Y en la medida que eso se acompaña de un trabajo de hipótesis que nutre todas las otras líneas, desde lo que se está investigando, desde los hallazgos que existen en la investigación, finalmente lo que uno hace es juntarlo todo. Y el sistema global, la verdad es que tiene la misma lógica de todos los anteriores. Cuando es un checklist, ese checklist es como un mapa que permite ir identificando claramente cuáles son los ejes de contenido que tú estás identificando. Generalmente lo que se hace es identificar como las frases que apunta a presentar el contenido específico y uno después los va aplicando sistemáticamente en un contexto de trabajo y el manejo de la información. Valeria, no sé si querías abordar la pregunta de Ulla, quizás. Bueno, la pregunta era por el trato, ¿no es cierto? Yo diría que en el ámbito de la pericia de los imputados, una de las cosas es el tiempo que uno le dedica. Porque uno puede hacer un peritaje con horas asignadas, digamos, con metas de gestión, horas asignadas, usted tiene tanto tiempo para hacer el peritaje a tal persona. Pero en el caso de los imputados es difícil llegar y hablar de esto. Entonces, los tiempos hay que tomarse el tiempo. Entonces, yo creo que uno antes de solicitarlo, para que salga toda la información y esté bien, es ver si uno va a tener las condiciones como para sostener ese trabajo en tiempo. Uno, que no todas las personas son iguales, esto no es como una fábrica de salchichas, por decirlo así. Se han cometido delitos que a uno lo violentan también, pero uno va a escuchar eso. Entonces también está la postura de escuchar, y en eso va el trato, porque el trato también va en que si uno se empieza a caer en la tentación de querer ser el juez de la historia, yo creo que va a dar el camino. Porque los roles están bastante definidos, el peritaje no va a definir la condena de una persona necesariamente, ni uno va a ser el juez de esa persona, ya sea en términos morales, por decirlo así. Yo creo que esta tentación de llegar a moralizar el peritaje a veces puede jugar en contra. Uno puede hacer preguntas de que a uno le quedan situaciones poco claras. ¿Me entienden? ¿Cómo es que usted no me podría explicar esto? Y yo creo que hay un cierto respeto. Y yo pienso que eso es importante. Y también, si uno le da el tiempo, y es una situación muy complicada para ellos evaluar, a veces incluso dan las gracias después del peritaje. Porque hay algo que ellos no habían entendido de su conducta, que les conmueve. Pero esto necesita otros momentos. Y yo creo que a veces el sistema no está muy preparado para eso. Y tiene que uno preguntarse si va a tomar esa decisión, lo va a hacer de esa forma que es mi renuncia.
Sofía, tenemos 3 minutos. Ya. Bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que a mí me llamó la atención en los relatos de estos jóvenes que Chile igual es más bien un paso. Como varios comentaban querer o volver o irse a otro país después. Es como, siento que igual es un país que es muy de paso, sobre todo a Estados Unidos, a otras partes. Yo diría que es más que nada como trabajar, juntar plata, pero otros que están con familia sí quieren establecerse más y yo creo que debido a que todavía son países con una identidad cultural similar, latinoamericana y una cohesión de continente importante, creo que si hay una adaptación mayor y tienden a quedarse y no hay problema con eso, diría yo. Pero sí. Y lo es muy importante igual, sobre todo el duelo migratorio, que como son jóvenes, muchos no decidieron migrar. Entonces el duelo al final es mucho más radical que el de los adultos que al menos como racionalizaron un poco. A varios se los trajeron. Sí. ¿Y cuántos no hay acompañados? No, en Sename era como un 6% que llegó así sin nadie. O sea, no es tanto. Sí, o sea, es alto, pero la mayoría está con alguien, autorresponsable. Para ahí el proyecto migratorio cambia. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí. Y bueno, respecto a lo que comentó Ulga, yo creo que, o sea, yo personalmente, muy personalmente, yo creo que justicia juvenil tiene mucha vocación, en verdad. Entonces creo que igual hay un buen trato, hay como una cultura organizacional de apoyo, como que no los discriminan, creo que hay algo muy positivo. Sí creo que el enfoque intercultural es importante, que el fenómeno migratorio se viene cada vez más y con mucho más diversificado. Entonces creo que es importante empezar a implementarlo. Y sí creo que los centros creativos de libertad en términos de trato hay unas condiciones muy antiguas de centro, en términos de habitabilidad, no hacinamiento, no sé, pero sí como infraestructura que nos da el contexto para una, bueno, como todas las cárceles, ¿verdad? Pero son demasiado cárceles todavía algunos, sobre todo los que siguen los antiguos. En relación a Senainfo, Senainfo es una base de datos más que nada de carácter administrativo, entonces tampoco tiene tantas variables, pero uno puede ver situación migratoria, con quién vive, educación, salud mental, consumo, pero no tiene tantas variables. Pero sí como la mínima información se podría tener sobre un caso. Y, bueno, seducción del delito es como un decir, pero se refiere a toda esta cultura, sobre todo relacionada a los delitos de drogas, como de comprarse cosas, ciertas marcas, que sobre todo ahora en Latinoamérica está como muy en boga. Es como la cultura narco, que suele ser muy atractiva, y que entretenía también, o sea, a mí no me acuerdo de un joven que me decía, no, yo ya fui muy grande para esto, pero no, lo pasábamos tan bien, y como que incluso él hablando de cuando delinquía era como, le brillaba el ojo, entonces al final es como entretenido, y el desistimiento tiene mucho que ver con eso, como con esa madurez, de lo que significa pasar de querer delinquir a entender que aunque puedan ser, o sea, esto es un decir, ¿no? Que quieran delinquir, pero en algunos casos no puede haber esa atracción en el delito del joven. Perfecto. Les quería dar gracias a todos y todas por su presencia, sus exposiciones, sus preguntas, y les dejo cordialmente invitadas e invitados a que vayamos a la aula magna a ver la conferencia de cierre del día de hoy. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el mío? Ya, ay, muchas gracias. ¿Cómo? Ah, sí, igual, teoría crítica, muy revolucionaria. Sí,